Buenos días, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. ¿Cómo están? Me alegra, ¿verdad? Damos gracias a Dios. Estamos haciendo el énfasis, ¿verdad?, sobre la oración. Y pues en la prédica anterior estábamos compartiendo sobre la oración y el mentoreo. Veíamos en primero que Jesús oró por lo que iban a compartir su ministerio. También que Pablo oró por Timoteo, ¿no? Una persona que Pablo compartió pues su vida con Timoteo y lo acompañó espiritualmente. También vimos que Pablo instruye a Timoteo acerca de la oración, que Jesús instruyó a sus discípulos sobre la oración, que Jesús modelaba a sus discípulos una vida de oración y que debemos modelar una vida de oración a las generaciones emergentes. Eso fue lo que vimos en la prédica anterior. Y en este punto 6, que debemos modelar una vida de oración a las generaciones emergentes, pues Dios puso en mi corazón compartir con ustedes cómo fue mi vida de oración o el legado de oración de la iglesia donde yo me formé cuando era niño y cuando era un adolescente. Y la verdad que para mí fue una bendición. Yo crecí en una iglesia aquí muy cercana, Iglesia Bautista Las Mañanitas, y habían unas ancianas, y era una iglesia de mucha oración, mucha oración. En ese tiempo no había internet, no había nada de eso. Así que era una iglesia de oración, ayuno, y cuando tú llegabas temprano, así el altar era para venir a orar. Pues si llegabas media hora antes, tú pasabas directamente al altar, te arrodillabas a orar. Y la verdad es que yo me siento bendecido por esa congregación, porque yo como niño, como adolescente, no quiero llorar, ¿verdad? Pero me sentí amado. Yo me sentía amado, yo me sentía importante, yo me sentía valioso, porque estas hermanas oraban por nosotros, intercedían por nosotros. Y eso es lo que yo puedo sentir y lo que yo experimento durante toda mi vida. Cuando yo me acuerdo de esas hermanas, yo me siento amado, yo me siento valorado, importante, porque estas hermanas humildes, sin mucha educación, yo como resultado de sus oraciones, yo como niño, como adolescente, yo me sentía amado, apreciado, valorado. Y eso es lo que yo puedo compartir con ustedes, y abro mi corazón con ustedes en esta dirección, porque muchas veces uno no comparte sus experiencias y sus vivencias. Y muchas veces cuando ustedes me ven aquí orando y adorando al Señor y yo me quebranto y lloro, yo recuerdo a esas hermanas que, pues yo siendo un niño inquieto, ellas no veían eso. Ellas oraban y yo realmente me sentía amado. Y por ahí quería empezar, ¿no? Porque estamos hablando, el tema de la prédica de hoy es, como tenemos en pantalla, la oración y el mentoreo. ¿Por qué equipar a las generaciones emergentes con la oración? Era el desafío que tenía Pablo en su relación con Timoteo, como vimos. Era el desafío que tenía Jesús con sus discípulos. Él les modeló una vida de oración. Y pues cuando yo me ponía a pensar y a reflexionar, verdaderamente yo me siento agradecido por esas hermanas que tal vez no tenían mucha educación, pero me enseñaron el valor de la oración. Y en primer lugar, ¿por qué nosotros como iglesia debemos equipar a las generaciones emergentes con la oración? Es porque la oración es una disciplina espiritual. En Efesios, en Hebreos 12:11 nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da su fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados en ella. Entonces, la oración es una disciplina espiritual. La oración no es que a mí me guste orar, es más fácil. ¿Qué es más fácil? Quedarse durmiendo, es más fácil quedarse en las redes sociales. Esa es la tendencia natural
Entonces nosotros tenemos, la oración es una disciplina. Y como tal, nosotros entonces necesitamos tener, pero no es suficiente tener los conocimientos correctos acerca de la oración, ¿sí? Aquí vamos a ver 3 elementos en cuanto a la disciplina. Dice, la oración, como en toda disciplina, es necesario, pero no suficiente tener los conocimientos correctos acerca de la oración. En Lucas 6, que compartimos en la ocasión anterior, Jesús le decía a sus discípulos, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Lucas capítulo 6. O sea que aquí tenemos un contraejemplo de un conocimiento incorrecto en cuanto a la oración. ¿Qué pensaban ellos? ¿Qué pensaban los gentiles? Que con muchas palabrerías que iban a ser escuchados. Entonces Jesús le dice, esa no es el conocimiento correcto de la oración. Después vamos a ver el conocimiento correcto. Entonces nosotros tenemos que ser intencionales. Como es una disciplina, nosotros tenemos que ser intencionales. Aquí voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, para trotar. Aquí, ¿cuánto les gusta trotar? Levanten la mano y hacer ejercicio. Entonces, cuando uno va a trotar, desde el día anterior que uno tiene que tener listo, la zapatilla, las medias, el pantalón y el suéter. O sea, todo empieza desde el día anterior. Uno tiene que tener listo. Aquellos que corren con agua, que esto y lo otro. Uno se va alistando, como toda disciplina. ¿A quienes les gusta lavar, por ejemplo? ¿A quienes les gusta lavar? Entonces, si te gusta lavar, tú tienes que tener unos insumos de antemano. Tenemos que tener el jabón, el suavitel, los ganchos, las horquillas. El que le gusta lavar quiere tener todos sus insumos, ¿cierto o falso? Usted no va a lavar con un jabón que huele mal, que no le gusta. Usted va a buscar todos los insumos que a usted le agrada. Entonces hay una parte de una preparación. Y sé que a muchos aquí también les gusta fregar. ¿A cuánto les gusta fregar o les toca fregar? Entonces, al que le gusta fregar también va a tener toda su preparación, todos sus insumos. Y les digo a las nuevas generaciones, ahora es una bendición fregar, chicos. Yo crecí aquí en Mañanita y ustedes saben cómo uno fregaba. Ahí era un platón de agua con jabón y el otro platón de agua para enjuagar. Entonces tú pasabas de un platón al otro platón. Ahora usted tiene la bendición que abren la pluma y... Es una felicidad fregar hoy en día. Y en la fonda, hermanos, en la fonda, la política de mi mamá que ni una paila está negra. Ni una paila está negra. O sea, las pailas todas en la política, en la fonda y en la casa de mi mamá, es que tienen que estar tal como se compraron. Y ustedes pueden, hoy yo los invito, al que quiera, podemos ir a visitar a mi mamá ahora. Y vayan a la fonda, paila chica, paila grande, como sea, está como el día que se compró. Y esa es la política de fregar y ya la gente está convencida. Y hay técnicas, ¿verdad? Hay técnicas que si tú por fuera le pones farola, cuando las vas a poner en el fogón para que no se le pegue, que no sé qué, todas las técnicas, pero las pailas están relucientes. Entonces, hay conocimiento correcto, pero el conocimiento correcto es necesario, pero no suficiente. Establecer un plan de trabajo es necesario, pero no es suficiente. Porque además de eso, de tener un plan, nosotros también, la oración, como en toda disciplina, dice, es necesario, pero no es suficiente. ¿Qué cosa? ¿Qué es necesario en la oración, pero no es suficiente? Tener la motivación correcta. Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos, miren, en la oración es necesario, además de tener el conocimiento correcto, también hay que tener la motivación correcta. Y vamos a ver otro contraejemplo, Lucas capítulo 6. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Y cuál era su motivación? ¿Cuál es la motivación de ellos? En la oración, su motivación era ser vistos por los hombres. Entonces, en el tema de la oración también es importante la motivación. Acá estamos poniendo contraejemplos, o sea, ejemplos que no son los correctos, pero Jesús los utilizó. Dice, para ser visto por los hombres. Esa era la motivación de las personas hipócritas en la oración.
Ellos oraban, sin embargo, su motivación era incorrecta. Y en tercer lugar, nosotros vemos acá en cuanto a la oración como una disciplina, la oración como toda disciplina, en la oración como en toda disciplina es necesario, pero no suficiente, tener la acción correcta. Entonces, acá en el contraejemplo nos ponen en Lucas 6, capítulo 5, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pies y en las sinagogas y en las esquinas de la calle. ¿Ellos oraban o no oraban? Si oraban, hacían la acción de orar, pero era de una forma incorrecta. ¿Tenían la motivación para orar o no tenían motivación para orar? Si tenían la motivación para orar, pero una motivación para que las demás personas los vieran. Y también tenían el conocimiento incorrecto, ¿verdad? Porque ellos pensaban que por las muchas palabrerías iban a ser escuchados. Entonces, aquellos que son atletas y todo lo demás y salen en la mañana, además de tener la zapatilla por ahí en una esquina y saber que hay medias limpias y saber que hay pantalón limpio y saber que hay suéter limpio, ¿qué hay que hacer, Pedro? En la mañana hay que pararse. Con la motivación correcta hay que pararse. Y entonces ponerse el pantaloncito, ponerse el suétercito y tal vez la cama al lado de la esposa está más sabrosa. Y la esposa se pone brava cuando uno sale en la mañana y dice, "Se no se pudo quedar conmigo esa media hora cuando el sueño estaba más sabroso", pero hay que salir a la acción. Entonces, para lo que le gusta lavar, no importa que tenga el mejor jabón, el mejor suavitel, el suavizante más oloroso, ¿qué hay que hacer, hermanas? Ir donde está la ropa sucia, buscarla, separarla, echarla a la lavadora y que el proceso continúe. Entonces, no solamente es importante tener todos los conocimientos con cómo se lava, cómo se friega. No es solamente suficiente tener todos los insumos, tener la lavandería, tener la secadora. Algunos hasta tienen secadora y todo para que lo hagan con más gozo. Pero eso es necesario, pero no suficiente. Hay que tener los conocimientos, los insumos, la motivación correcta y hay que ejecutar la acción de manera correcta. Como toda disciplina, la oración es una disciplina y nosotros tenemos aquí en las prédicas, vamos a encontrar los conocimientos correctos sobre la oración, la motivación correcta para orar y cómo se ora de manera correcta. En las prédicas vamos a estar viendo eso. Dice, la oración como toda disciplina es necesario y suficiente tener los conocimientos, motivaciones y acciones correctas. Ahora vamos al pasaje en Lucas 6, en la parte positiva, como Jesús lo planteó. 6 y 7, Lucas 6 y 7, dice, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ahí tenemos la acción correcta. En este contexto Jesús está motivándole que tú no vas a estar con la taquilla. Hoy en día sería, tenemos un culto de oración y entonces subimos la foto a las redes sociales, cómo ora la Iglesia Bautista de las Américas. Tenemos un ayuno y las redes sociales. En ese tiempo no había redes sociales, pero sí la gente ya saben cómo oraban en las esquinas y en los lugares públicos para que la gente lo vieran. Así que no crean que eso es nuevo. Sin embargo, Jesús dice, la oración es privada en este contexto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. La motivación es que la oración es personal. Tú conectas tu corazón con Dios y Dios entonces en público, Él, si lo considera así, te va a recompensar. Porque vuestro Padre dice que sabe todas las cosas de las cuales tenéis necesidad antes que nosotros se la pidamos. Imagínense que, ¿para qué nosotros vamos a orar? Si nosotros no podemos sorprender a Dios. Ya Dios sabe inclusive lo que nosotros no sabemos de nosotros mismos. Y en Romanos 8:26 nos dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido. Miren ese punto de partida que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Romanos, miren, nosotros no sabemos orar como es debido, pero simplemente vayamos ante el trono de la gracia con la actitud correcta, con la disposición, con el deseo de ponernos delante de Dios, y aunque nosotros no sepamos orar de manera correcta, dice que el Espíritu Santo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras.
Aunque no tengamos toda la capacidad, que no sepamos cómo expresarnos, si venimos de una forma humilde, sencilla, delante de Dios, dice que el Espíritu Santo va a interceder por nuestras peticiones. Aunque nosotros no hablemos el lenguaje de Dios, lo pongo yo así, aunque nosotros no sepamos cómo comunicarnos con Dios, el Espíritu Santo viene como si fuera un intérprete. Dice, mira Dios, lo que quería decir Juan era tal cosa. Tal vez no lo expresó de la manera correcta, pero lo que quería decir, y dice que el Espíritu ruega por nosotros con gemidos que no se pueden expresar en palabras. Entonces debemos acercarnos a Dios en oración, con el conocimiento correcto, con la actitud correcta y con la acción correcta. Y aunque tengamos errores, dice que el Espíritu Santo va a interceder por nosotros. La oración es una disciplina. En segundo lugar, ¿por qué equipar a las generaciones emergentes con la oración? Porque a través de la oración obtenemos la dirección de Dios. Habacuc vivía en un tiempo de dificultad que él no entendía. Habacuc dice, mira, yo veo que el injusto se señorea del justo. Yo veo que el que actúa mal vive mejor que el que actúa conforme a la voluntad de Dios. Y Habacuc tenía sus interrogantes. ¿Cómo es esto, Señor? ¿Hasta cuándo va a pasar esto, Señor? Pero ¿qué hizo Habacuc? Habacuc, como él no entendía, él dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué de responder tocante a mi queja? ¿Qué de responder tocante a lo que yo le estoy preguntando a Dios en oración? Yo no entiendo nada, yo no sé cómo es esto, pero Señor, dame tú la sabiduría, ayúdame a entender esto. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tabla para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La oración, a través de la oración nosotros podemos obtener la dirección de Dios. Habacuc no entendía el despropósito, él lo veía como un despropósito. ¿Cómo que el injusto se va a enseñorear sobre el justo? ¿Cómo va a estar mejor? Él no lo entendía. ¿Y qué hizo él? En oración se acercó a Dios. Y Dios le dio dirección sobre lo que iba a pasar. Y el caso de Habacuc es un caso ejemplar, ¿verdad? Porque Habacuc pidió la dirección de Dios. Ahora nosotros tenemos a Josafat. ¿Y por qué nosotros debemos equipar a las generaciones emergentes con la oración? Porque a través de ella obtenemos la dirección de Dios. Pero miren, Josafat era un poco zafado, ¿verdad? Josafat era un poco zafado. Él se fue a la guerra, rey de Judá, se fue a la guerra. Y cuando está a punto de abordar la guerra, entonces él se acuerda de pedirle la dirección a Dios. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Conocerán ustedes a alguien así? Que se embarca en un proyecto, que va a tomar su propia decisión, yo voy para allá, y cuando está al frente de la situación, entonces que se acuerda, oye, esta empresa en la que yo me he embarcado va a tener éxito, vamos a consultar a Dios. Y entonces, a través de Micaías, consultan a Dios. ¿Y quién creen que ustedes? Él fue con Acab, a la guerra con Acab, el rey de Israel. ¿Y qué creen ustedes que le dijo Dios? A través de Micaías. ¿Qué fue lo que le dijo? Acab va a morir en esa batalla. Y si ustedes estuvieran en ese lugar, ¿qué ustedes harían? Ustedes van para la guerra con Acab, si ustedes son Josafat, ¿qué harían ustedes? Ustedes se regresan para su reino. Bueno, de acá vamos a esto aquí hasta aquí. Hasta aquí llegó nuestra sociedad porque Dios está diciendo que tú vas a morir en la batalla. Vamos a dejar esto aquí. Pero ¿qué hizo Josafat? ¿Qué te creen que hizo Josafat? Vamos para la guerra. Aunque Dios le está advirtiendo que acá va a morir. Y después podemos hacer un estudio de Josafat, ¿verdad? Porque no nos va a dar el tiempo hoy. Después podemos hacer un estudio de Josafat. Entonces Josafat fue a la batalla. Y ven, Abraham, por favor. Y Abraham es Acab y yo soy Josafat. Y entonces Acab dice, hey, mira, Dionis,
vamos para la batalla, pero tú, Josafat, tú vas vestido de rey. Pero mira, yo me voy a disfrazar. Yo me voy a disfrazar para pasar desapercibido en la batalla. Si ustedes fueran Josafat, ¿cómo se sentirían? ¿Irías a la guerra, Abraham? Así. Gracias, Abraham. Miren, tras que Dios está diciendo que acá va a morir y acá dice, tú vas vestido como rey y yo me voy a disfrazar. ¿Y qué fue lo que pasó en la batalla? Que el rey de Siria dice, mira, 32 capitanes, ustedes no peleen con grandes ni con chicos, yo quiero la vida de Acab, el rey de Israel. Y cuando esos 32 capitanes fueron a la batalla y vieron a Josafat vestido de rey, ¿qué dice? Ese es Acab. Así que ¿cuál es la misión? Acaben con la vida de ese. Y cuando iban los 32 capitanes encima, ¿qué dice? No, empezó a gritar Josafat. Y entonces los 32 capitanes parece que conocían muy bien a Acab. No, aguante, este no es Acab. Este no es Acab, así que... Y dice que alguien lanzó una flecha así a la aventura. Y esa flecha acabó con la vida de aquel que estaba disfrazado. Porque él pensaba que iba a escaparse de los designios de Dios. Ellos fueron a consultar a Dios, fueron a buscar dirección de Dios. Y Dios le dice, mira acá, tú vas a morir en esta batalla. Tú no vas a regresar con vida. Y aunque él se disfrazó, aunque él trató de engañar a Dios, aunque trató de engañar a los demás, el veredicto de Dios lo alcanzó. Pero Josafat es algo increíble. Pero ahí tenía un siervo de Dios, Micaías, que les advirtió. Por eso es la función de nosotros, acompañando a los demás en el acompañamiento espiritual, que nosotros podemos ser como un Micaías para Josafat y para la humanidad. Nosotros podemos que las personas tengan la dirección de Dios. Y en el segundo ejemplo de 2 Reyes 3, Josafat no aprendió con esa experiencia y nuevamente fue a una guerra con el rey de Israel, creo Joram se llama ahora, el nuevo. ¿Y qué pasó? Que se fueron, ellos cogieron la ruta. ¿Por qué ruta vamos? Vamos por el desierto. ¿Y qué pasó en 7 días en el desierto? Se le acabó la provisión para ellos, para los camellos, no había agua. Y entonces cuando ellos se sintieron en el peligro inminente, ¿qué dice? ¡Hey! Vamos a consultar a Dios. No seamos como Josafat, hermano. Que después que nos embarcamos y nos metemos en la situación, después vemos que la situación está difícil, entonces que vamos a consultar a Dios. No seamos como Josafat. Sin embargo, Dios en su misericordia consultan a Dios a través de Eliseo y Eliseo le dice, van a tener éxito, van a tener éxito. Pero después hacemos un estudio de Josafat. Entonces, ¿por qué es importante equipar a las generaciones emergentes con la oración? Porque a través de la oración obtenemos la dirección de Dios. Y nosotros, así como Eliseo, que fue discípulo de Elías, ¿no? Y ahí voy a hacer un paréntesis. Y retomamos. Miren que Elías, él no hacía marketing. Simplemente Dios respaldaba su ministerio. A tal punto que cuando Eliseo fue confrontado, ¿qué quieres de mí? Eliseo dice, quiero una doble porción de tu espíritu. Y así deben ser nuestras vidas para las generaciones emergentes, ¿saben? Cuando las generaciones emergentes nos ven a nosotros, ellos quieren decir, yo quiero tener una doble porción del hermano tal. No que nosotros estemos correteando a las generaciones emergentes, no, que esta generación no ora, que esta generación no busca de Dios, que no. Elías nunca emitió un juicio así sobre Eliseo. Eliseo vio el tipo de vida que vivía Elías y él dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y cuando Eliseo partió a la presencia de Dios, cuando Elías partió a la presencia de Dios, el espíritu de Elías sobre Eliseo fue tal que las personas que estaban observando a Eliseo declararon, ¿qué declararon? Mira, el espíritu de Elías está sobre Eliseo. Ellos no hicieron ningún marketing. Ellos no se pusieron, no. Las personas observaban esa espiritualidad. Así que nosotros debemos ser como Elías, debemos ser como Eliseo. Estar ahí y ser una voz de Dios. En tercer lugar, ¿por qué es importante equipar a las generaciones emergentes con la oración? Porque la oración es parte de la armadura espiritual. Dice, por eso tomen la armadura, en Efesios capítulo 6, versículo 13, nos dice, por eso tomen toda la armadura de Dios ha dado para que puedan resistir el día malo. Y después de haber
de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Cuando venga el día malo, podemos estar firmes. Ahí yo recuerdo a Giancarlos. Ustedes saben que a mí me gusta jugar fútbol. Y les comparto una anécdota. Eso fue en el año 2013, calculo yo. Yo estoy en el colegio público y me dice un compañero, hey, ¿tú quieres seguir jugando fútbol? Tienes que entrenar porque si no te vas a lesionar. Y mi compañero me dice, si tú quieres seguir jugando a tu edad, ya yo tenía 42 años para ese tiempo, tú tienes que entrenar porque evitar las lesiones. De tal manera que porque cuando viene el golpe no es que tú te vas a poner duro, tú tienes que estar fuerte cuando viene el golpe. Y bueno, yo entendí eso después entendí eso. Ahora quiero pedirle a Richard, ¿verdad? Que pasa acá, nosotros tenemos diferentes atletas acá en la congregación. Y Richard es uno de esos atletas, ¿verdad? A ver si nos ponen sonido acá, a ver. Bendiciones, Richard. ¿Cómo estás? Bien. ¿Puedes compartir con la congregación qué disciplina tú practicas? Bueno, de la disciplina principal que practico es natación. ¿Desde cuándo estás entrenando para la natación? ¿Cuánto? ¿Desde cuándo? Desde los 2 años. ¿Desde los? 2 años. 2 años, o sea, que ahora tienes ¿cuántos años? 17. 17, o sea, que te llevas 15 años entrenando en la natación. Sí. Entonces, cuando viene una competencia, ya ¿cómo te preparas para una competencia? Cuando viene una competencia, ¿qué haces? Bueno, un mes antes practicamos así fuertemente resistencia, muchos metros y nos cansamos bastante. Ya como 2 semanas antes de la competencia hacemos para mantenernos y practicar los tiempos que queremos hacer. Ok, un aplauso para Richard, ¿verdad? Un atleta, como muchos otros que podemos tener en la iglesia, en diferentes disciplinas. Pero miren que él está entrenando desde hace ¿cuántos años? 15 años lleva entrenando. Y cuando viene la competencia, dice que ellos se fatigan, ¿no? Un entrenamiento fuerte un mes antes y después ya bajan el ritmo y ya van perfilándose para la competencia. Asimismo, debe ser la vida de oración. Asimismo debe ser la armadura, dice, para que puedan resistir el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. No es que cuando vienen los problemas vamos a ser como Josafat, y ahora ¿dónde buscamos la ayuda de Dios? ¿Estamos? Asimismo, la oración es una disciplina, es una armadura y dice que tenemos que estar listos. Richard lleva 15 años entrenando y así muchos sé que tienen sus disciplinas, que entrenan, el que le gusta cocinar no improvisa, ¿verdad? Tenemos muchas disciplinas que a nosotros nos gustan. La comida siempre queda bien. Dios bendiga a esa gente que siempre la comida le queda bien. Y bueno, uno tiene que saber técnicas también de cocina. Cuando uno se la ahuma el arroz, uno tiene que meterle una cebolla, un plátano verde ahí para sacarle el humo y uno ahí mejora la cocina. Pero el tema es que es una disciplina espiritual. No que va pasando Richard y hey, hay competencia hoy, voy así. Y ya para que no queden, porque a veces yo pongo las cosas allí y después me preguntan, profe, ¿y qué pasó con Giancarlo? Voy a contarle qué pasó con Giancarlo. Bueno, Giancarlo era un chico que conocí en el 2013, como 10, 12 años más joven que yo, profesor también. Y entonces estábamos en un partido, él jugaba para el Javier, yo jugaba para el IPA. Y a raíz de lo que mi compañero me ha dicho, tú tienes que entrenar. Y bueno, en ese partido, a Giancarlo lo sacaron con roja, porque yo lo vi que venía así detrás de mí, venía como un toro. Y gajo, este viene a embestirme, así que yo empecé a driblear y Giancarlo me agarró así de ¡tran! ¿Verdad? Giancarlo es alto, así como mi amigo, el cuñado de Allison, que conocimos allá cuando fuimos en Boca. Saludos. Entonces, y después cuando fuimos a la ducha, sacando el lodo de esa cancha de los Andes, todos los dos en ese tiempo, Giancarlo, ¿qué pasó? Te sacaron con roja y fuiste duro. Que no, yo te pegué porque tú me pegaste primero. Yo, ¿cuándo, Giancarlo? No, en esa jugada por allá arriba tú me metiste un manotazo en el cuello. Yo, pero si yo no sentí nada. Entonces yo caí en cuenta lo que me decía mi amigo Poveda, que fue preparador físico de la Selección Nacional de Panamá. O sea, tú tienes que estar fuerte.
No es que tú, que cuando viene el golpe, que cuando viene Giancarlo, que tú te vas a poner fuerte. Si tú no has hecho nada, Giancarlo te va a tirar como un papel por allá, ¿me explico? Entonces yo entendí, eso es lo que me decía mi compañero, que cuando yo fui al choque con Giancarlo, Giancarlo piensa que yo le metí un manotón fuerte de maldad, pero no fue así. Simplemente que bueno, ya yo estaba siguiendo el consejo de mi compañero, y si tú no quieres salir lesionado y tú quieres seguir jugando, tú tienes que entrenar, tienes que correr, y en ese tiempo yo iba al gimnasio allí, pero bueno. Entonces así es con la armadura. No es que cuando viene Satanás y viene la dificultad, entonces que yo voy a buscar el condicionamiento físico. No sé si estamos. No es que cuando viene la competencia que Richard va a decir, y no he hecho nada en 3 meses, vamos a ver qué es lo que hacemos ahora, mañana. Y cuando es así, mis amigos me dicen, mira, el día antes de la competencia tú descansas. Si no hiciste nada, mejor no hagas nada ya, porque entonces jugamos el sábado y entonces el viernes quieren sacar las condiciones que no han sacado nunca. Y cuando llegan al partido del sábado llegan exhaustos. Entonces mejor cuando es así tú llegas descansadito y empiezas a trabajar en el partido. Entonces, ¿por qué es importante equipar las generaciones emergentes con la oración? Porque la oración es parte de la armadura espiritual. Y dice en el versículo 18, no dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre guiados por el Espíritu y manténganse alerta sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Yo quiero hacer la observación sobre la palabra alerta. Yo sé que los jóvenes han tenido en los campamentos estudios exhaustivos sobre la armadura del Espíritu, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes han estudiado en los campamentos la armadura del Espíritu Santo? Levanten la mano. Todos hemos estudiado, ¿no? Pero tú puedes estar tan armado, pero mira dónde entra la oración. La oración es como una alerta. La oración te va a alertar sobre el peligro. Tú puedes estar bien equipado, bien armado, ¿verdad, Richard? Y si ese día no te despiertas para la competencia, ¿qué pasó? No competimos, perdimos ya la oportunidad. Entonces la oración nos mantiene alerta ante el peligro. La oración nos mantiene alerta sobre cómo utilizar las otras armaduras. Dice, la oración es como el centinela, como el atalaya espiritual. Y entonces decía Habacuc, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie, Habacuc 2:1, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. O sea, tenemos la oración, es el centinela, nos da ese discernimiento. Oye, el peligro viene por aquí, la dificultad viene por allá. Entonces la oración es como que activa, ¿verdad? Además de eso, la oración es un arma que trasciende el espacio. Nosotros como iglesia ahora mismo podemos dividirnos todos los países del mundo y podemos llegar a cualquier parte del mundo ahora mismo en tiempo real. ¿A través de qué? De la oración. O sea que Pablo estaba en la cárcel, Pablo estaba encarcelado y sus oraciones llegaban y bendecían al pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba en libertad y Pablo estaba encarcelado y él dice, oren por mí. O sea que la oración trasciende los espacios. Nosotros podemos bendecir simultáneamente todo el mundo. Si hoy tenemos una sesión de oración y vamos a orar por cualquier necesidad de cualquier parte del mundo, la oración tiene esa capacidad. Trasciende el espacio. La oración, además de ser una alerta, de un centinela y trascender el espacio, también trasciende en el tiempo. En Juan 17:20 Jesús ora por los que habían de creer, ¿sí? A través de la oración tú puedes llegar a cualquier lugar del mundo. A través de la oración tú puedes bendecir en cualquier tiempo futuro. Entonces en 1 Reyes capítulo 8 y 9 podemos leerlo en la semana, a mí me fascinó. 1 Reyes capítulo 8 y 9. Cuando Salomón dedica el templo, si ustedes van a esa oración de 1 Reyes capítulo 8, ustedes ven que Salomón empieza a orar sobre las cosas que iban a pasar en el templo, que Dios bendijera a su pueblo en el templo, que si las personas oraban en dirección al templo, Dios escuchara su oración. Y Salomón en esa oración, él como va describiendo la historia del pueblo de Dios. Porque Salomón dice más adelante, mira, si la gente te desobedece y se apartan de ti y tú los tratas duro, pero si después ellos se arrepienten, por favor, escucha su oración. Y Salomón sigue diciendo, mira, si ellos
te dan la espalda, si ellos se van tras otros dioses y tú los llevas en cautiverio, y en su medio de su cautiverio ellos se arrepienten y oran a ti, escúchalos. Y cuando yo veo esa oración, es como si Salomón estuviera describiendo la historia de la relación del pueblo de Dios con Dios. Una oración futurista. Y si ustedes leen Primera Reyes capítulo 8, es como si ya Salomón estuviese visualizando lo que iba a pasar en el futuro con el pueblo de Dios y su relación con Dios. ¡Qué bendición! La oración trasciende en el tiempo. Y cuando yo me pongo a meditar, inclusive nosotros podemos ir hacia atrás. Claramente tenemos el futuro, ¿verdad? Que podemos a través de la oración afectar el futuro. Pero cuando nosotros miramos hacia atrás, lo que, como yo me puedo sentir es agradecido atrás de la oración. Digo, gracias Dios por esas personas que oraron por mí. Cuando tal vez yo estuve a punto, hermanos, yo crecí y en la esquina, en el cuadro, estaba el otro lado de la calle, en la esquina última del cuadro había un palo de marañón curazao. Y en ese palo de marañón curazao se reunían las personas a coger marihuana. ¿Quién me protegió a mí? La gracia de Dios. Tal vez personas adultas que veían el peligro que yo no veía y que me tiran en oración. Y ahí yo jugaba fútbol con esos vecinos. Y si tú le quitabas la pelota, hermano, venía un golpe fuerte. Entonces hacia atrás, en el tema de la oración hacia atrás, cuando nosotros miramos hacia atrás, nosotros podemos decir, wow, gracias a Dios porque tú me cuidaste. Gracias a Dios porque alguien estuvo orando por mí. Gracias a Dios porque alguien se preocupó por mí. Y entonces nosotros hacia atrás podemos tener oraciones de gratitud de cómo Dios nos cuidó, de cómo Dios movió personas que sin nosotros entender en qué situación vivíamos, Dios utilizó personas para que pudieran bendecir nuestra vida. Como dice un conocido mío, dice que nosotros éramos pobres, pero no lo sabíamos. No era pobre porque uno era feliz. Uno era feliz corriendo por la carretera de piedra, descalzo y jugando tejo y todo lo demás, pero cuando uno mira hacia atrás, uno dice, wow, cómo Dios ha sido bueno, cómo Dios me protegió, cómo Dios me cuidó. Y cuando miramos hacia atrás podemos tener oraciones de gratitud a Dios, cómo Dios utilizó tal persona para bendecirme, cómo Dios utilizó tal situación para guardarme. Entonces la oración es un centinela, nos advierte el peligro. La oración alcanza cualquier espacio en el mundo. Nosotros podemos afectar con la oración cualquier espacio y la oración trasciende el tiempo. O sea que nosotros podemos orar por nuestra descendencia, por los futuros creyentes de esta congregación. Nosotros podemos bendecir esta comunidad, por los niños que vienen naciendo, por los conflictos que puedan haber. Nosotros podemos estar orando y podemos tocarlo a través de la oración. Miren qué arma más poderosa que es la oración. Y el desafío es que nosotros nos motivemos, nos disciplinemos para utilizar esa arma tan poderosa que el Señor nos ha dado. Y en cuarto lugar, y en esa misma dirección, ¿por qué equipar a las generaciones emergentes con la oración? Porque la oración mueve la mano de Dios en el establecimiento de su reino. En Efesios 6, donde el apóstol Pablo está hablando sobre la armadura de Dios, dice, versículos 19 y 20, oren por mí para que Dios me dé las palabras que debo decir y para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el designio secreto de Dios contenido en el Evangelio. La oración mueve la mano de Dios para el establecimiento de su reino. Pablo dice, oren por mí, para que el Señor me dé palabra, para que el Señor me dé fortaleza, para que esta cárcel no sea una limitación para alcanzar los propósitos de Dios, para que esta situación que yo estoy viviendo no sea una limitante
para el establecimiento del reino de Dios, para que el evangelio llegue a todas partes. En el versículo 20 dice: Dios me ha enviado como embajador de este mensaje por el cual estoy preso ahora. Ore para que yo hable sin temor alguno. La oración mueve la mano de Dios en el establecimiento de su reino. Qué bendición que nosotros podemos aportar al establecimiento del reino de Dios a través de la oración. Y en Habacuc capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En medio de los tiempos hazla prosperar. Habacuc vivía en un tiempo hostil, donde la justicia imperaba. Sin embargo, eso no detuvo a Habacuc. ¿Qué dice Habacuc? Dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla prosperar. Dice el Señor en su palabra: donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, dice que Él está allí en medio de nosotros. Mirémonos cuántos habemos hoy. Y esa arma especial que tenemos, que es la oración. La oración mueve la mano de Dios para el establecimiento de su reino. Iglesia Bautista Las Américas. Definitivamente que es importante equipar las generaciones emergentes con la oración. Pero para ello, primero nosotros debemos equiparnos a nosotros mismos con la oración. En conclusión, la oración y el mentoreo, ¿verdad? Sabemos que Pablo acompañó a Timoteo, Jesús acompañó a los discípulos, Elías acompañó a Eliseo y así. Acompañarlos para la vida, desarrollando habilidades, capacidades. En este caso particular estamos viendo la capacidad de la oración, la disciplina de la oración. ¿Por qué Pablo, por qué Jesús consideraron equipar a las generaciones, que era importante equipar a las generaciones emergentes con la oración? Porque la oración es una disciplina espiritual, ¿verdad? Gracias a Richard por su ejemplo, y sé que aquí podrían haber muchas más personas, pero bueno, siempre me vino a la mente Richard, ¿verdad? Y sé que la hermana también es atleta, y así podemos tener otra oportunidad para que cada uno pueda compartir en qué disciplina. Pero esa misma habilidad que desarrollamos en una disciplina que nosotros manejamos, esa misma tenemos que desarrollarla en la disciplina de la oración, ¿sí? En lo que nosotros somos buenos, en lo que eso nos sirve de modelo para desarrollar entonces la disciplina de la oración. La oración es importante porque a través de la oración obtenemos la dirección de Dios, pero que no seamos como Josafat, ¿verdad? Que tomamos nuestras decisiones por nuestra cuenta y después cuando estamos en problemas, entonces es que nos acordamos de buscar la dirección de Dios. Debemos ser como Habacuc, ¿verdad? Buscar la dirección de Dios antes de. En tercer lugar, porque la oración es parte de la armadura espiritual, y como parte de la armadura espiritual nos advierte, trasciende en el espacio, trasciende en el tiempo, y porque la oración mueve la mano de Dios en el establecimiento de su reino. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar orando al grupo de adoración que pase para que terminemos con una alabanza. Y el desafío es: ¿con cuántas virtudes que tiene la oración, cuántos queremos mejorar nuestra vida de oración? A ver, vamos a levantar nuestra mano a aquellos que con tanta bendición, con tanto poder que tiene la oración, queremos mejorarnos en esa disciplina. Que cuando llegue el día de la dificultad, a través de la oración nosotros estemos listos. Vamos a tener una alabanza, ¿verdad?, de oración, y luego vamos a cerrar orando para que nosotros podamos mejorar. Tal vez cuando yo paro de correr, Ricky, no sé si le pasa a usted, no sé, como que los poros están como sellados.
y entonces empiezo a correr y me da una picazón increíble y es incómodo al principio, pero cuando nosotros nos vamos ejercitando ya todo va fluyendo. Así mismo sea nuestra vida de oración, que fluya. Vamos a tener tiempo de adoración, una alabanza, y cerramos entonces en oración para que nuestra vida de oración pueda fluir. Vamos a orar. Señor Jesús, te agradecemos porque tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra. Te agradecemos porque tú en la congregación has levantado personas de oración, personas que nos guían con el ejemplo, Padre Santo, porque tú has bendecido nuestras vidas con personas que han orado, que han intercedido por nosotros, Señor. En esta mañana, Señor, reconocemos todas las bendiciones de una vida de oración y nosotros queremos crecer en esa comunión contigo, Señor, en esa oración que es necesaria, como las disciplinas que practicamos, que podamos tomar la oración y practicarla como la mejor disciplina que practiquemos en nuestras vidas, Señor. Porque a través de la oración, Señor, podemos tener tu dirección, Señor. A través de la oración tú nos puedes alertar dónde está el peligro, dónde pueden estar las malas decisiones, dónde pueden estar las situaciones que debemos evitar. A través de las oraciones tú nos alertas, oh Padre Santo, porque la oración también es una armadura espiritual, Señor, a través de la cual nosotros podemos bendecir nuestro mundo, podemos llegar a cualquier parte, a las cárceles, a los hospitales, a los lugares más lejanos, a través de la oración, Señor Jesús. Porque podemos bendecir el futuro, Señor, porque podemos orar por las futuras generaciones, oh Padre Santo. Y porque a través de la oración, Señor, podemos interceder para que tu reino sea establecido, Señor, en nuestra comunidad, en nuestra nación, Señor, en nuestro continente, en nuestro mundo, oh Padre Santo, ahora y en el futuro, oh Padre Santo. Oramos, Señor, porque estamos delante de ti, reconociendo que tenemos que dedicar más tiempo a la oración. Que en la oración hay vida eterna, Señor, que en la oración hay dirección, Señor. Te agradecemos porque tú nos hablas en esta mañana, Señor, a mejorar nuestra vida de oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Señor les bendiga, hermano.